El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con nuestro estudio. Y hemos estado estudiando una lista de pecados de las cuales el Señor Jesucristo da testimonio de que quien los practica no heredará el reino de Dios. Y hemos dicho una lista porque hay varias en la Escritura. Hay varias listas de pecados, pero se ha querido usar esta, pues es una de las más representativas, porque en otros lugares se repiten algunos de estos pecados, y porque si usted se encontrara en uno de estos, pues sencillo, no va a heredar el reino de Dios si la muerte lo llegara a alcanzar el día de hoy, por ejemplo. Veamos esta lista en el libro de los Gálatas, o carta, epístola de los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes, no solo estas, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Les estoy diciendo de una manera urgente, de una manera urgida. Les llamo la atención en esto para que pongan mucho empeño. Os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta lista, acá encontramos el pecado que vamos a estar estudiando hoy, las hechicerías. La palabra que en el griego original en el que seguramente escribió Pablo las epístolas, porque era el idioma internacional de aquel tiempo, un idioma que era más popular de lo que es el inglés hoy en el mundo, era el idioma que todos hablaban. En el original griego en que Pablo escribe acá, la palabra que leemos es farmacia, de donde se deriva la palabra farmacia que tenemos nosotros. Y en el griego quería decir una práctica que tenía como fin el uso de bebidas, no sé, inciensos, humos así, cosas para tomar, que tenían el objetivo de producir contacto con seres espirituales, oigan. Contacto con seres espirituales. Es decir, usted se bebía algo, una droga, podríamos decir, ubicado en nuestro tiempo, una droga para que usted pudiera tener contacto con los espíritus. Esto no solo le pasaba a los griegos, esto también pasa en muchas etnias de África, aún de América, las etnias, no sé, de estas indígenas, todavía tienen el uso de sustancias para tratar de inducir sensaciones y contacto con espíritus. Pero si usted va a tener contacto con estos espíritus, estos seres ocultos que usted tal vez ni conoce, usted no está teniendo en realidad contacto con un ser ahí. Usted está teniendo contacto con los demonios. Entonces la hechicería es el acto de recurrir a poderes espirituales distintos a Dios. Oiga bien, poderes espirituales distintos a Dios. Nosotros sabemos, hemos entendido, nos ha explicado la Escritura, que en el mundo espiritual está Dios y sus ángeles, y por el otro lado está el diablo y sus ángeles. Están ellos. Entonces, si usted no va a recurrir a buscar a Jesucristo, a Dios,
La otra alternativa, pues es el diablo y sus ángeles. Bajo cualquier máscara, bajo cualquier concepto. Dios es el único que merece nuestra adoración. La prueba de esto es el gran amor que el Señor Jesucristo nos demostró al morir en la cruz por nuestros pecados, para liberarnos del castigo bien merecido, que todos nos hemos ganado por haber pecado contra Dios. Bien merecido. ¿Usted quiere ver cómo son sus pecados? Bueno, analice cómo es el infierno. El castigo está hecho a la medida. Dios no es injusto. Si el infierno es tan horrible como dice la Biblia que es porque así son los pecados. Entonces, ¿quiere usted tener una idea de cómo son sus pecados? Bueno, agarre la escritura y empiece a hacer un estudio de cómo es el infierno. Ahí se va a dar cuenta. Yo me merezco esto porque yo me lo gané. Y si me lo gané, quiere decir que es que yo, con mis pecados, soy muy malo. Para que yo me merezca estar ahí, ¿qué hice? Y si Dios es justo, es que me lo merezco. Entonces, ¿qué son mis pecados? Dios es el único que merece nuestra adoración. Él murió para liberarnos de ese lugar bien merecido. La adoración es el culto, reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por quién Él es. Se expresa mediante oración, ofrenda, alabanza, temor, ayuno, acción de gracias y sobre todo en una vida consagrada a Él. Y al decir consagrada es entregada, se entregaron anhelos, metas, todo, y sirviéndole. Particularmente sirviendo al prójimo, ¿verdad? Porque para encontrar a Dios mismo, para servirle, como dice en Mateo 24, Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, también implica servir al prójimo para la gloria de Dios. La hechicería, el andar consultando al diablo, es una gran ingratitud hacia Dios, sabiendo el amor que nos ha tenido. Veamos Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a ir profundizando en que Dios está prohibiendo este tipo de prácticas. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique, dice acá, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es que abominación para con Jehová. Cualquiera. No es solo las prácticas esas. La persona, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por estas abominaciones, la brujería, en sus diversas manifestaciones, dice pasar su hijo por fuego, adivinación, agorero, sortílego, hechicería, encantador, adivino, mago o quien consulta a los muertos. Quien anda viéndose con mediums o reuniones ahí para consultar al más allá. Ahora veamos Levítico 19, 26, versículo 26 y luego el versículo 31. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. El versículo 31 nos dice, no os volváis a los encantadores. Está prohibiendo serlo y está prohibiendo recurrir a ellos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová. No es Moisés el que lo está diciendo. Dice yo Jehová. Yo Jesús. Yo Dios el Padre y yo Dios Espíritu Santo. No los consultéis. Vemos aquí que recurrir a encantadores, brujos, adivinos es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Dios lo prohíbe.
Es una abominación para con Dios. Peor aún si es una persona que ejerce la profesión de ser brujo. El consultar estos poderes es consultar al diablo, es recurrir al diablo, es buscar la ayuda del diablo sabiendo que podemos recurrir a Dios. Es poner nuestra vida en la mano del diablo para que la dirija. ¿O acaso una persona que va donde un brujo solo va para verlo, cómo hace los movimientos que hace y a ver qué es lo que hace ahí, curioseando? No, si el brujo le dice, mire, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto y esto también, la gente lo hace. No, la gente no solo va por curiosidad, tal vez algún periodista, y a ver si también el brujo se deja entrevistar, se deja tomar fotos para sacarlo en un reportaje o en una filmación ahí en televisión. Pero de ahí la gente a lo que va a los brujos es hacer lo que el brujo le diga. Es hacer lo que el diablo le diga. A eso va la gente ahí. Va a poner sus manos en las manos del diablo, va a poner en las manos del diablo su vida. Eso es lo que va. Mirábamos algunos tipos de hechiceros y de brujos en este versículo que habíamos leído. Y por ejemplo, el adivino, veamos Deuteronomio 18, adivinación, los adivinos. Los adivinos buscan encontrar la voluntad de los dioses, o sea, de los espíritus malos, al interpretar presagios. Agorero. ¿Qué es un agorero? Busca controlar el futuro, mediante la ayuda de espíritus malignos o de poderes ocultos. Eso busca un agorero. Veamos ahí otra vez. Sortílego. Mi sortílego y un sortílego es el que busca predecir el futuro en base a señales obtenidas, claro, en un rito de brujería. Ejemplo, el tarot. El tarot usted le tiran unas cartas, entonces empiezan, agarran un manual, y si a usted le salió, por ejemplo, el Joker, el payaso, entonces, y como le sale acá la reina rubia, eso significa que una mujer le va a ver la cara de tonto, y ahí va. Así trabaja el tarot. Entonces, los que usan el tarot son sortílegos. Volvamos a ver ahí, hechicero. Y un hechicero es el que usa, como decíamos, pociones mágicas, drogas, sustancias para ponerse en contacto con seres espirituales. En México usan los hongos alucinógenos. Los indígenas usan hongos, los preparan, luego se ingieren aquello, y eso es para ritos, para comunicarse con sus deidades, con espíritus, amigos o guías que ellos tienen. Fíjese ahí otra vez, también dice, ni quien consulte a muertos. Hoy ahí no dice exactamente así, pero en nuestros días estas personas tienen un nombre. Son los medium o los medium. Usted va a un lugar, empieza a platicar con ellos empiezan a hacer una ceremonia. Se espera que una persona muerta regrese del más allá a platicar con usted por medio de este medium. Muchas personas que se les ha muerto un familiar querido caen en esto. Van y consultan un hechicero, un medium. Pero no te habla el espíritu de la persona, te está hablando el diablo. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe esto para empezar. Y los brujos, que utilizan poderes sobrenaturales para alterar las leyes naturales o el curso de los acontecimientos. Fíjense, varios tipos de brujería. Desde los sortílegos, desde los agoreros, los brujos, los medium. Se oye un nombre un poco bonito, ¿verdad? Medium. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, todas estas prácticas están incluidas en la prohibición de la hechicería de estar consultando poderes que no son
el poder de Dios, que no es Jesucristo. Hay muchos rituales de hechicería que se practican. Entre ellos está fumar el puro, leer el horóscopo, que sale en los periódicos, en la revista, en internet. Usted lee el horóscopo como si las estrellas, que son piedra, que son gas, muchas de ellas son gas, Júpiter en su mayoría es gas, Saturno, como si esos entes celestes pudieran controlar su vida. Dios enseña que nosotros tenemos decisión. Podemos decidir. Podemos decidir. No es la posición de Saturno la que nos va a condicionar a hacer o no hacer las cosas. Se lee la carta, el tarot, leen el café, hacen limpias, amuletos, estatuas que traen suerte o dinero, plantas de la buena suerte, como una práctica que hay de sembrar una sábila el día miércoles al lado de la puerta y echarle 5 centavos para la suerte. Bueno, esa es brujería, ¿no? Esa es brujería. La planta de sábila no es mala, es excelente para las quemaduras y usted puede ver que cada vez la encontramos en más productos para beber, la encontramos en productos para la piel, es excelente para las quemaduras. La planta no es mala, lo que es malo es lo que usted hace con ella. 5 centavos a la raíz de esa planta, lo único que en realidad sucede es que la moneda se descompone. Y ya, pero usted está pecando contra Dios queriendo atraer la suerte, un poder mágico distinto al de Dios mediante este tipo de prácticas. También usar ropa, no sé si usted ha oído que cuando la gente va al medium o al doctor fulano, experto en parapsicología, le dicen, mire, usted todos los días miércoles se va a vestir de amarillo. Usted se va a vestir de amarillo o usted se va a vestir de café. Tales días y se va a bañar con esto. La gente lo hace. Bueno, eso es brujería. Eso es brujería. Hacerle mal a alguien con la famosa práctica que dice ahí, el folclore nuestro, le metieron un sapo en la barriga. Asistir donde un hechicero para eso es brujería y eso está prohibido con Dios. Dios lo está prohibiendo. Otra de las cosas incluidas en esto son los pactos con el diablo. En la hechicería hay varios movimientos. Por ejemplo, está el ocultismo. El ocultismo es la dependencia de fuerzas misteriosas u ocultas. Este es un comentario de Marcos Ramos en el Diccionario de las Religiones, Denominaciones y Sectas. Dice aquí el señor Ramos, el ocultismo es la dependencia en fuerzas misteriosas u ocultas. Incluye una serie de prácticas como adivinación, ciertas formas de espiritismo, magia, brujería y el satanismo, y otros grupos promueven la sabiduría oriental de religiones como el hinduismo. Algunos atribuyen carácter ocultista a aspectos de la teosofía y de los rosacruces, así como a la secta del judaísmo llamada la Cábala. También el señor Ramos nos comenta que el vudú es una forma de culto a los demonios en la Costa de Oro de África, que se trasladó a nuestro continente con las personas que vinieron esclavizadas. El origen de esta religión se remonta al sacrificio de una niña a la que ellos en su teología, en su conjunto de creencias, llaman la cabra sin cuernos. Está la magia negra, que se utiliza para perjudicar a otras personas y su uso es frecuente en grupos satanistas. Muchas brujas afirman que practican la magia blanca. Es la trampa del diablo. Ahora hay magia blanca, a los que algunos consideran buena. No todo lo que parece bueno es bueno.
Lo que es bueno es lo que Dios nos dice que es bueno. También se habla incluso hasta de una magia neutral. Pero fíjese lo que nos dice el señor Ramos, que dice, por otra parte, algunos estudios afirman que en esta forma de magia prevalece la operación mecánica, oiga bien, sobre la invocación de espíritus o poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Estar buscando el apoyo del diablo. Aunque tal vez usted va ahí y en ningún momento le van a mencionar Satanás, ¿no? O algunos de ellos hasta le dirán que mediante X conjuro apartan a Satanás, pero no es cierto. No es cierto. Es lo mismo. Hechicería, todo está el diablo detrás de eso. Tenemos también el chamanismo, que es un sistema religioso propio de los pueblos cazadores, también como los pueblos indígenas de nuestra América, y que está dominado por un chamán, por un médico brujo, que es sacerdote, es curandero, hechicero, que experimenta estados de éxtasis y supuestamente cura y produce enfermedades. El chamán está encargado de conducir las almas hacia el más allá y se espera que proyecte su propia alma hacia el mundo de los espíritus. Es decir, que él pueda penetrar en él. Son prácticas de hechicería. Y no es que usted diga, bueno, yo solo fui una vez ahí a una sesión de esas, bueno, pero usted ya hizo, ya pecó contra Dios. En vez de haberse postrado en su cuarto delante de Dios pidiendo misericordia, usted mejor se fue a meter donde esta gente. Y si Dios no le daba lo que usted quería, pues decir, Dios, tú eres sabio, tú sabes lo que haces, me someto a ti. No, prefirió buscar este apoyo. Pero es que yo estaba desesperado. Bueno, pero si recurrió a Dios y Dios no contestó lo que usted quería, es porque era lo mejor. Me recuerdo una historia de un hombre muy amargado, allá en los años 1800 y tanto. Que una cristiana lo visitaba, pero ya un anciano, un hombre muy anciano, muy enfermo, estaba solo, en una covacha. Pues esta señora asistía y quería hacerle misericordia, pero este hombre era de esa gente imposible. Amargado con todos y contra todos. La insultaba. Aquella hermana perseveró por un tiempo, pero al final decía, yo ya no voy a ir donde este señor. No tiene caso. No recibe la palabra. Maldice a su propia madre. Maldice a la que fue su esposa. Todas y todos es inútil. Entonces la hija de ella le dijo, mamá, ¿vas a dejar de visitar al hombre malo? Sí, ya no lo vas a ayudar, lo vas a abandonar. Bueno, pues sí, hija, sí. Mamá, ¿y Dios va a abandonar a ese hombre malo? Entonces aquella mujer dijo, no, yo no puedo abandonar a este hombre, voy a seguir haciendo intentos. Y esta señora se fue y en el camino se encontró con una amiga. Y al ver la amiga fueron juntas. Y la amiga iba con una niña pequeña. Cuando entran estas señoras, aquel hombre como siempre, grosero, pero cuando este hombre oyó a la niña, se levantó, ya con otra actitud, miró a la niña, se enterneció y empezó a contar. La única persona que había valido la pena en su vida era su hija, que murió aproximadamente a los 8 años. Murió la niña a los 8 años. Y por eso él ni quería saber de Dios, porque no le había preservado la vida a su hija. No quiero nada con Dios, decía. Esa es la razón. Porque Dios no permitió que mi hija viviera. ¿Qué sucedió? Una de las señoras le dijo,
Señor le dijo, usted nos ha contado que su madre fue una malvada, ¿cierto? Cierto. Usted nos ha contado que su esposa, otra malvada, ¿cierto? Cierto, sí. ¿Se imagina si su hija hubiera sido grande y se hubiera hecho igual a ellas? ¿Le hubiera gustado a usted? No, dice, jamás. Jamás me hubiera gustado que mi hija hubiera sido como mi mamá o como su madre, que eran el mero demonio. Bueno, le dice, entonces, ¿por qué se pone usted así contra Dios si su hija murió y se fue al cielo? Allá, esa niña es la niña preciosa, perfecta y linda que usted conoció. Mire, este hombre cambió de opinión. Al poco tiempo era convertido, se convirtió a Cristo y entendió que a veces lo que Dios hace en el momento no puede ser comprendido. Que Dios tal vez en el momento nos niega las peticiones, pero Él sabe por qué lo está haciendo. La niña se preservó de llegar a ser como su madre y como su abuela. Eso es lo que este hombre entendió y se convirtió a Cristo. Y hay personas que como él se rebelan contra Dios porque en su desesperación no quieren confiar en Él. Y vienen y recurren a los brujos, a los hechiceros, a los poderes del mal. Aunque están desesperados, sí, pero trata de confiar en Dios, confía en Dios. Una desgracia no se puede resolver causando otra. Necesitamos tener confianza plena en Dios, aunque no entendamos por qué está Él haciendo las cosas. Veamos ahora que Dios promete castigar la hechicería. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios promete castigar la hechicería y ojalá estas cosas estuvieran resaltadas en la Biblia de las promesas. Ojalá también cuando Dios promete castigo por los pecados estuviera resaltado. Veamos Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios está prometiendo cortar a esa persona de entre su pueblo. Es decir, Dios lo va a destruir. Si usted practica el pecado de hechicería, usted se ha ganado enemistad con Dios. Veamos Gálatas 5, 19 a 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, acá en el 20 encontramos que dice hechicerías, y cosas semejantes a estas, como el sortílego, el adivino, el agorero, que son lo mismo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede ser cristiano quien ande en esto. Es mentira. No es cierto. Y hay personas que dicen por ahí en las religiones, mire, ahí dice que no va a heredar el reino de Dios. Pero de todas maneras va a ser salvo. La cosa es que no va a tener unos premios que Dios va a dar, como una corona resplandeciente, una vestidura de gala. Va a estar, pero va a estar ahí, va a estar en la Nueva Jerusalén, aunque sea ya estrellado en la última esquina. Paradito ahí. Como si estuviera castigado, pero va a estar en el cielo. Mire, el apóstol Pablo dice que los hijos heredan el reino. Y si una persona no hereda es porque no es hijo. Si ahí dice que no va a heredar el reino de los cielos, es porque el que hace tales cosas no es un hijo de Dios. Así de fácil. Así de fácil. Y veamos la consecuencia final. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos. Le digo que el contexto de esto es el día del juicio final. Dios ya acabó lo que iba a hacer. Ya pasó el anticristo, ya pasaron los 1000 años, ya fue suelto el diablo,
ya fue reprimida la última gran rebelión del diablo y Dios está en el juicio final. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y, ¿cómo dice acá? Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo podemos resumir esto en una palabra? Una palabra para esta frase. Por favor, miremoslo. Lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una palabra. El infierno. El hechicero va a tener su parte en el infierno. En el infierno. No es un detalle, no es un error. No es un error meterse en la brujería. No es un error andar buscando dirigir nuestra vida por poderes que no son los de Dios. No. No es cualquier cosa. Veamos un ejemplo de cómo Dios castigó a una persona por andar de hechicero, sabiendo bien que podía recurrir a Dios. No es que era un indígena ahí que no conocía de la Biblia o de la palabra. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 1, dice en el verso 2, y Ocosías, que era el rey de Israel, es decir, de las tribus del norte, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal-zebub, uno de los nombres que todavía se le dan al mismo diablo, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Miremos el 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Veamos en el versículo 3, la reprimenda, dice, no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿No sabemos todos que Jesucristo es Dios y que podemos consultarle? ¿Para qué meternos con los poderes ocultos? ¿Para qué? Y veamos en el versículo 17 cómo Dios sí es dueño del futuro. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Dios le dijo, te vas a morir por andar consultando hechiceros. Y se murió. Y se murió. Dios lo castigó. Cuando leemos la historia de este rey de Ocosías, vemos que Ocosías es un hombre que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Dónde está este hombre hoy? En el infierno. Allá está en el infierno. Si Dios castigó a ese rey así, ¿no será grave ejercer la profesión del brujo o adivino? O como le dicen hoy, experto en parapsicología. Lo más lamentable es que incluso hay personas que dicen que aceptaron al Señor y que son nacidos del nuevo, que andan haciendo estas cosas. Sorpréndase ahí. O no sé si tal vez usted lo ha hecho, incluso. Sin embargo, semejante conducta tiene un origen. Veamos Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl, primer rey de Israel, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, era rebelde. ¿Y porque consultó a qué? A una divina. Dios no juega con esto. Saúl fue un hombre ungido por Dios para ser el rey de Israel.
un ungido de Jehová. Fue alguien en que el Espíritu Santo estaba. Estaba con él, porque el Espíritu Santo viene a morar ya en los cristianos. Esto fue antes de Cristo. El Espíritu Santo lo dirigía para ser rey de Israel. Pero vemos aquí que Saúl cae en rebelión. Cuando leemos su vida en el libro de Samuel, de 1 Samuel, vemos que este hombre cae en rebelión contra Dios primero. Dejó a Dios, dejó de obedecerlo, y ya por último, incluso consulta a una divina. Pero todo comenzó ¿cómo? Con rebeldía en su corazón. Porque no quiso obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Y al final murió por orden o por voluntad de Dios mismo. ¿Qué dice? ¿Verdad que grave la hechicería? Vemos que sí. Es un insulto a Dios, a su gran amor, al amor que Jesús tuvo al morir por nosotros en la cruz, el que usted se atreva o se llegue a atrever a consultar poderes ocultos, poderes espirituales, poderes del diablo y de sus demonios. Veamos Isaías capítulo 8, dice, versículo 19. Si os dijeren, personas que nos acompañan, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjese, dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, es decir, a la Biblia. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Usted puede encontrar las respuestas a su vida en la Biblia. Lo que usted tiene que hacer es leerla con atención y con la disposición de aplicarla. Ahí va a encontrar respuestas. Dirección. Puede encontrar auxilio en Dios al humillarse delante de Él y Dios puede meter su mano. ¿Para qué necesita una persona meterse a consultar y a buscar poderes ocultos? No lo necesita. Vemos entonces que aparte de que la hechicería es pecado, es una gran insensatez. No tiene lógica hacer semejante cosa, teniendo a Dios a la disposición y dispuesto a auxiliarnos en nuestra vida. Mire, sea honesto, si usted ha practicado o está practicando esto, sencillamente usted está perdido. Si usted dice que es cristiano y practica esto, está todavía más perdido. Conozca qué hay en su corazón. Porque si no, la Biblia es clara. Miremos Gálatas 5, el versículo 21, que dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. No van a ser salvos. No van a ser salvos. Y mire, ya que hablamos de la hechicería, es importante hablar de otro pecado que podremos decir que es su gemelo. Es el pecado gemelo de la hechicería. La hechicería tiene un gemelo. Es el pecado de la rebelión. Ese es el pecado gemelo de la hechicería. Ya vamos a ver por qué. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para decírselo por eso, porque prácticamente son pecados gemelos. Veamos 1 Samuel 15:23. El ejemplo del rey Saúl, yo creo que nadie quiere acabar como él. Dice 1 Samuel 15:23,
porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjese. Como adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miremos, acá al principio dice, porque como pecado de adivinación, es decir, como hechicería, como brujería, es la rebelión. Entonces, si a usted hace un momento le causaba disgusto el estar hablando de la hechicería, de todo lo que se puede hacer, de las prácticas, de pensar en que sacrifican personas, que sacrifican animales, que hacen orgías y todo eso, bueno, como pecado de adivinación es la rebelión. Dios nos muestra en este pasaje que el rebelde es una persona que él ve igual al hechicero. ¿Y se acuerda cómo lo miraba? Como un abominable. Mire, son palabras fuertes. Y yo sé que de repente duelen, porque yo estuve también ahí sentado. Pero mire, seamos humildes para con Dios. Recibamos el Evangelio. Volvámoslo a poner, por favor. Mire, esto está ahí desde hace muchos años. Si usted consigue una edición de la Reina Valera 1909, usted lo va a encontrar igual. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Búsquelo en la Biblia católica, búsquelo en varias Biblias. Dice lo mismo. Adivinación es como rebelión. Es la misma cosa. No es un invento de nosotros. Está en los manuscritos antiguos. Está en los rollos arqueológicos que se han hallado. En la Torá, en todas las escritos de los profetas que tienen los israelitas. Ahí está eso. No somos los que nos paramos aquí detrás de este púlpito, los que nos inventamos semejante cosa. Está en la escritura. ¿Qué es la rebelión o la rebeldía? Es la desobediencia abierta o solapada a Dios o a una autoridad humana, pues las autoridades han sido puestas por Dios. La rebeldía es abierta cuando la persona se revela de una manera resuelta, declarada, sin disimulos. Sencillamente dice, no, yo no voy a obedecer y no obedece. No obedece de ninguna forma. Pero también la rebeldía puede ser solapada, es decir, una persona que busca excusas, busca pretextos, comienza a decir, es que yo pensé que era mejor así, usted me dijo que hiciera tal cosa, pero yo mejor lo hice así, es que no podía. Cosas así suelen estar en la boca de la gente que es rebelde. Pero la verdad es que en su corazón el rebelde no quiere obedecer. No es que a este rebelde se le cruzaron razones de fuerza mayor. Le dicen al empleado en la empresa, mire, usted va a llevar estos documentos a San Pedro Sula en este vehículo. No tenga miedo, no va ni un centavo, aquí no va el dinero, todo el mundo lo sabe, así que si aquí hay algún ladrón infiltrado, a usted no lo van a ir a seguir porque aquí no va dinero, así que solo son documentos. Y aquella persona dice, caramba, manejar en la carretera, ese tráfico, el sol, el calor. Viene aquella persona y empieza a poner pretextos, empieza a poner esto, pero si usted lo ve, no tiene una razón verdadera, legítima, como decir, mire, yo ya tenía una cita en el seguro, mañana me toca. Bueno, es una razón lícita. Bueno, vamos a asignar otra persona. Algo que fuera de verdad, claro, no, el que es rebelde, solapado, es que sencillamente pudiendo hacerlo, siendo justo que lo haga, no lo hace porque no quiere. Pero como no quiere pelear, entonces empieza a buscar por dónde hacerse para no hacer caso. Porque Dios ve la rebelión igual que la hechicería. ¿Por qué? Veamos Efesios, mire, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2 del 1 al 3. ¿Se dice? Y Él, es decir, Dios, Jesús,
os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién será este príncipe de la potestad del aire? ¿Quién piensa usted que es? ¿Quién será? Es el diablo, Satanás, Belzebú. Es el diablo. Dice que él opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Ahí está el diablo. Entonces, cuando una persona es rebelde, le está poniendo su vida en las manos al diablo. Cuando una persona recurre a la hechicería, está poniendo su vida en las manos del diablo. Si usted ve, es lo mismo. Más encubierto. Pero en sí, en resumen, es igual. Una persona que es rebelde, desobedece a Dios y ¿en manos de quién se pone? Del diablo. Una persona que recurre a los brujos, ¿en manos de quién se pone? En las manos del diablo. Por eso es que es lo mismo. Volvámoslo a leer, por favor. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veamos también primera de Juan capítulo 3, verso 8. Poco más amplio, primero el apóstol Pablo, ahora el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjese que Juan es muy práctico. Juan es muy directo. El que practica el pecado es del diablo. Muy directo, Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Veamos versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese. No practica el pecado el que es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Fíjese en el 10. Concluyente Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no obedece a Dios, porque obedecer a Dios es lo más justo que existe. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. El que practica el pecado, dice el apóstol, es del diablo. El que no hace justicia es del diablo. Así de fácil. Así de fácil. El comentarista bíblico Matthew Henry define la rebelión o la rebeldía en estos términos. Ninguna cosa provoca a Dios tanto como la desobediencia, al poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Mira cómo dice este hombre de Dios. Dice, al poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Por eso llama aquí rebelión y obstinación, y es tenido como tan mala como lo es la brujería. Vivir en desobediencia a Dios es como servir a otros dioses. Es la desobediencia la que nos hace pecadores, y esta es la malignidad del pecado, y por tanto enemistad contra Dios. Es la desobediencia la que nos hace pecadores. Y esto genera la enemistad contra Dios. Cuando usted no obedece el mandamiento de no codiciar a las mujeres o a los hombres según sea el caso, usted se está entregando al diablo.
Cuando usted roba, se está entregando al diablo. Cuando usted no obedece a las autoridades o a sus padres, al director del colegio o al esposo, usted se está entregando al diablo. Cuando usted se deleita en pecados, es decir, en la inmundicia, incluyendo programas de televisión que el mundo ha diseñado para satisfacer los deseos egoístas y pecaminosos de la gente, usted se está entregando al diablo. Cuando usted no perdona como Dios lo manda, usted se está entregando al padre de mentira. Usted está imitando a su padre el diablo. Bueno, lo leímos, leámoslo otra vez, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Porque son palabras fuertes, pero queremos ver en el versículo 8, queremos que usted mire que no es invento nuestro, que está en la Biblia, pues, que está en la Biblia. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Es del diablo, no es invento de nosotros. Por eso incluso lo invitamos, métase al internet. Hay muchos sitios que ofrecen Biblias online. Vaya a las bibliotecas, incluso en la biblioteca de la universidad hace años habían Biblias. Yo no sé si todavía habrán Biblias en la universidad, pero por lo menos cuando yo estudiaba en la biblioteca central habían Biblias. Vive en la biblioteca, puede ir a la general, puede incluso dar una revisadita en las ventas de libros cristianos y todo de este versículo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. No es invento de estos sus servidores. El que practica el pecado es del diablo. Todos los pecados están mezclados, oiga bien, con rebelión. Todos. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 106, versículos 24 y 25. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron a la voz de Jehová. Veamos el 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. La incredulidad es una forma de rebelión. Y no estamos hablando acá de personas que siembran su buena semilla para hacerse ricos. Porque en la Biblia no está que por la fuerza los cristianos tengan que ser ricos. Eso no está en la Biblia. Y por tanto, esos son trucos de la gente que predica para sacarle a las personas dinero. No, Dios no está obligado a hacer rico a nadie. Dios puede ser rico al que Él quiera, pero no está obligado tampoco. Entonces, le están mintiendo. No hablamos de no creer en ese tipo de engaños. Nos referimos a aquellas promesas que sí están en la Escritura y que usted puede recurrir a ellas y no lo hace porque en el fondo algo le demandan. Entonces no quiere obedecer. No quiere obedecer. Y cuánto más cuando Él nos dice que cumplamos sus mandamientos. Viene Dios y nos dice que obedezcamos su ley. Y el incrédulo dice que no se puede. Viene y dice, no se puede. Pero yo le pregunto a usted, ¿será que Dios comete errores? No, ¿verdad? ¿Dios es o no es omnisciente? Sí, ¿verdad? Dios es omnisciente. Entonces, si Dios sabe que nosotros podemos obedecer sus mandamientos, ¿será justo que los obedezcamos? Bueno, pero muchos rebeldes usan de la incredulidad para no obedecer. Dicen, no es así. Y empiezan y buscan cómo torcer la Biblia, porque no tienen fe de que Dios sabe lo que está haciendo cuando dice que hagamos algo. ¿No creen? Son incrédulos. ¿Pero por qué? Porque no quieren obedecer. Hay rebelión mezclada acá con incredulidad o en la forma de incredulidad. Veamos Nehemías 9:26. Dice,
Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Veámoslo desde el principio. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley tras sus espaldas. Menosprecian las personas la ley de Dios. Hay personas que menosprecian la ley de Dios, que simple y sencillamente el amar a Dios y entregarse a Él no está en su agenda. Se conoce de personas que se les ha predicado y dicen, mire, es que yo ahorita no quiero nada con Dios. Solo dicen así, resueltamente. No quiero nada con Dios. Entonces echa su ley tras sus espaldas, menosprecian a Dios. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 2, versos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no ¿qué? No obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? Al pecado, a la injusticia. Rechazan el gobierno de Dios en su vida. No se arrepienten y se convierten a Dios. Las personas se rebelan contra la verdad de Dios, que le da mandamientos, y no se someten a Dios. Aman algún pecado tanto que pueden pasar años escuchando el Evangelio y prácticamente no avanzan nada. Pero estas personas que aparentemente están en una posición neutro, están ahí como en stand-by, como en espera, están acumulando ira para el día de la ira. Si la muerte lo sorprendiera a usted sin haberse arrepentido, sin haberse entregado a Jesús, usted va a recibir la ira de Dios que ha estado usted acumulando. Acumulando, así como en el banco, que una persona con dinero mete una importante cantidad y la pone a plazo, y cuando el plazo se cumple le dan aquel dinero junto con los intereses. Bueno, así es esto. Usted no se arrepiente, se va acumulando ira, se va acumulando ira, se va acumulando ira. Y después, ¿qué pasa? Usted va a recibir el capital con los intereses. Se va a recibir ira sobre ira de Dios. Veamos ahora Tito capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que se sujeten a los gobernantes, a las leyes del país, máxime que Honduras es un estado de leyes. La visión de este tiempo es que las leyes están sobre gobernantes y gobernados, y que sobre este tipo de países debe imperar el imperio de la ley. Entonces no es solo someterse a la autoridad, también al ordenamiento jurídico que puede estar en el país. Incluye pagar impuestos y, como dice Timoteo 2, versículo 2, incluso orar por los gobernantes. Oiga, me va a decir, si quiere ¿cómo va a querer usted que ore por esa bola de corruptos que están en la presidencia? O los que van a venir, o los que están en la alcaldía, o los diputados. ¿Cómo usted va a creer que yo puedo orar por esa gente? Mire, yo le pregunto a usted, ¿será que César y el Imperio Romano eran mejor que ellos? Eran unas personas más duras todavía. Era todavía peor. Entonces, en el contexto de aquí de la Biblia, Dios dice, ora por tus autoridades. Y yo les diré que según los historiadores,
Incluso ellos oraban por los emperadores en tiempos de persecución. En tiempos de persecución oraban por el emperador, los cónsules, procónsules y gobernadores. Incluso se habla de que cuando se les acusó a ellos de rebelión, a un pastor le preguntaron sobre este tema y dijo, no, de ninguna manera. Nosotros oramos a Dios para que bendiga a César, para que lo prospere y que lo llene de sabiduría. Así oraban ellos. Entonces, si oraban así por aquellos tipos de personas, no hay por qué usted no pueda pedirle a Dios que le dé sabiduría y temor de Dios a los gobernantes para que hagan lo que tienen que hacer. Para que hagan lo que tienen que hacer. Pero no está en sí en ponerse a llevarles la contra. Órele a Dios, confíe en Dios. Deje su carga en Él y Él hará. Veamos Efesios 6:1. Dice, hijos, para los jóvenes y los adolescentes que están acá, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es necesario, jóvenes, obedecer a sus padres porque desde que ustedes eran bebés, sus padres se han esforzado para sacarlos adelante. Han comido, han vestido, han ido a la escuela, incluso se han dado sus gustos, gracias a papá, mamá, o al abuelo, o a la abuela, o al tío que te esté criando. Ellos se han dado por ti. Obedécelos. Es justo, dice Dios. Es justo. Es justo. No obedecerlos es una ingratitud que Dios prohíbe. Veamos primera de Juan 3:8 otra vez, remarcando lo mismo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca, dice, es del diablo. Usted entrega su alma al diablo cuando se rebela, de la misma manera en que lo hace una persona cuando practica la brujería. ¿Se acuerda usted del rey Saúl, verdad? ¿Cómo murió? De cómo buscó a la divina. El rey se entregó al diablo al buscar a la divina, sí es cierto. Pero ya se había entregado al diablo cuando se rebeló contra Dios. ¿Hay alguna causa para que nosotros podamos desobedecer? Solo hay una y lo vamos a escuchar de boca del apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, verso 29. Está Pedro delante de las autoridades del Sanedrín, autoridades judías, le han pedido o ellos le habían ordenado que ya no predicaran a Cristo. Entonces fíjese cómo le responde Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La única manera en que usted puede desobedecer a sus padres, desobedecer a su esposo, desobedecer a las autoridades o al sistema legal del país es una. Si le está diciendo que usted peque contra Dios. Los mandamientos de Dios van en prioridad. Primero obedece a Dios. Si no hay choque entre las órdenes que le da Dios y las que le da alguna autoridad humana, si no hay choque, usted obedezca. Pero si hay choque, si hay un conflicto, si hay contradicción entre ellas, usted mejor obedezca a Dios primero y no se sienta mal, que eso no es rebelión. Usted está obedeciendo a la autoridad superior, a Dios mismo. Veamos Gálatas 5:19 otra vez para terminar el día de hoy. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, rebelión, ¿verdad? Porque es el gemelo prácticamente igualito a él. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Estamos llamados al arrepentimiento, estamos llamados a dejar este tipo de cosas, porque si no, no vamos a heredar el reino de Dios. Démosle gracias a nuestro Señor. Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. Padre, por tener clemencia de nosotros, Señor, y mostrarnos el camino de tu salvación. Bendito seas, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.